hay que dejar de tenerle miedo a la incertidumbre. Como hemos visto, la incertidumbre es oportunidad. Nosotros vemos que en promedio, en 6 meses después de estar trabajando con nosotros, crecen más o menos un 30%. Solamente en 6 meses, que a pesar de vivir en esta incertidumbre, sigue siendo uno de los motores económicos más grandes del país. Bueno, creo que estoy de acuerdo contigo. El optimismo a ciegas tampoco nos lleva a nada. Estimada Paulina, dándole seguimiento a estas conversaciones encaminadas a retos y oportunidades en la industria automotriz, ¿cuál es tu lectura sobre el panorama actual? ¿Qué ideas son las que más destacas? Bueno, creo que hay mucho que destacar. A mí me gusta siempre mantenerme positiva y optimista. Y creo que a pesar de que hemos visto una contracción de más o menos del 8% en la producción automotriz, hemos visto un aumento en las exportaciones de casi 1,5% en el primer semestre del año. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Nos habla obviamente de inestabilidad. Sabemos que hay inestabilidad en el mercado, sabemos que obviamente los aranceles, estas conversaciones constantes que se están teniendo alrededor del TEMEC, esta conversación también constante alrededor de qué sí entra en el TEMEC, qué no entra en el TEMEC. Esta inestabilidad en general obviamente causa que las empresas tengan que estar pivoteando constantemente y tengan que estar recalibrando su estrategia constantemente. Pero también esto, obviamente, como lo hemos visto, trae muchas oportunidades. ¿Qué oportunidades? Obviamente el fortalecer la región, fortalecer la competitividad de la región y obviamente la inversión que México sigue atrayendo en el sector automotriz, que hace que obviamente esta es una industria que a pesar de vivir en esta incertidumbre, sigue siendo uno de los motores económicos más grandes del país. ¿Y cuál podemos pensar que va a ser el futuro de lo hecho en México, considerando un replanteamiento de los Estados Unidos en sus reglas del juego, en recuperar su fuerza productiva? Vemos un China que busca protagonismo en esta región del mundo. ¿Cuál podría ser ese futuro que esperaríamos de lo hecho en México? Bueno, creo que lo hecho en México va a seguir siendo un jugador dominante y muy estratégico para Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque obviamente en el marco de la guerra comercial que sabemos que tiene Estados Unidos con China, eh, no se trata del mejor, sino también un poco del menos peor. Y obviamente Estados Unidos prefiere que su socio comercial número uno, que es México, y su vecino del sur, sea un protagonista más allá de las regiones asiáticas. Entonces, lo hecho en México va a seguir siendo protagonista, pero ¿en qué medida de protagonismo va a tener? Va a depender muchísimo de la calidad, va a depender muchísimo de la tecnología, de cuánto podamos modernizar nuestra producción y adaptarnos a la tecnología. Va a depender también muchísimo, obviamente, de estas recalibraciones y esta recalibración de los jugadores en el sentido en el que la producción de Estados Unidos esté muy atada a la producción en México y obviamente viceversa. Obviamente Estados Unidos busca traer más empleos a su país, busca aumentar la producción en su país, pero para esto necesita obviamente aliados comerciales como México. Entonces el protagonismo de lo hecho en México creo que solamente va a aumentar. Y justamente ahora nos vamos a encaminar al cierre de año. En 2026 pues toca la revisión del TEMEC, pues toda la industria está esperando qué va a suceder, que se acabe la incertidumbre. Hemos visto mucho diálogo en torno a los aranceles. Estos exportadores mexicanos, estos empresarios locales, ¿cómo van a estar viviendo el tema de los aranceles y cómo se les puede ayudar para fortalecer sus operaciones? Bueno, lo primero es que hay que dejar de tenerle miedo a la incertidumbre. Como hemos visto, la incertidumbre es oportunidad y para México se han abierto muchísimas oportunidades a pesar de esta incertidumbre. Entonces, lo primero es, creo que nuestras empresas y empresarios son muy resilientes y lo hemos visto. Las exportaciones en general, no solamente en lo automotriz de México, siguen creciendo. Entonces esto nos habla de la resiliencia de la industria mexicana y no solamente de la resiliencia, sino de la capacidad de adaptación que tiene la industria mexicana. Creo que para el 2026 y para la renegociación del TEMEC
tenemos que llegar a la mesa bien preparados, tenemos que haber hecho la tarea. Y justo asociaciones, industria privada, el sector público están ya teniendo estas conversaciones para llegar a la mesa de una manera propositiva y no solamente reactiva, y más allá de propositiva, con muchos escenarios planteados. Creo que esta negociación no nos va a tomar por sorpresa, sabemos que viene hace un tiempo y se ha estado preparando para llegar a la mesa bien con sustancia. Entonces creo que el TEMEC es una oportunidad más. Obviamente ahorita lo vemos como inestabilidad porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar, pero es una oportunidad más de llegar a la mesa a defender lo hecho en México, de llegar a la mesa a integrar aún más las cadenas de suministro, a integrar más aún la producción y con esto fortalecer ambos países y fortalecer, bueno, no solo México y Estados Unidos, sino también Canadá, y fortalecer nuestra producción y nuestra industria y por ende fortalecer la creación de empleos en la región y fortalecer que la inversión y la inversión bilateral tanto de México con Estados Unidos como de Estados Unidos y Canadá en México. Oye, Paulini, recordando justamente este conversatorio, algo de lo que se platicó, pues es el área de oportunidad que existen en los servicios financieros, en el apoyo que puedan tener los empresarios regionales para poder justamente sumar en la cadena de suministro sin descuidar el tema financiero. ¿Qué es lo que ha visto Mundi? ¿Qué problemas son los que hay que resolver? ¿Y cómo podemos innovar en esa parte? Claro, creo que un tema súper importante que vemos es que la banca de desarrollo no es suficiente. ¿Por qué? Porque la oportunidad es gigante y porque la necesidad es del mismo tamaño de la oportunidad. Entonces, nosotros como empresas financieras lo que buscamos es realmente ser ese aliado de las pequeñas y medianas empresas para que realmente se puedan insertar en estas cadenas de suministro globales, para que realmente puedan competir y para que realmente puedan tener estas conversaciones a nivel global con todo tipo de mercados, no únicamente con Estados Unidos y Canadá. México es uno de los países con más tratados de libre comercio, entonces queremos que los pequeños y medianos empresarios puedan aprovechar estas oportunidades, pero para esto necesitan capital, necesitan empresas que realmente crean en sus proyectos, que realmente crean en lo que están haciendo y que realmente les den este sustento económico para tomar estos nuevos proyectos y estas nuevas oportunidades. Las empresas que trabajan con Mundi, nosotros vemos que en promedio en 6 meses después de estar trabajando con nosotros y tener garantizado su capital de trabajo, crecen más o menos un 30%, solamente en 6 meses. Y esto no es porque nosotros seamos mágicos, es porque el capital es mágico. El no tener tu propio capital atorado en cuentas por cobrar, el poder comprar una maquinaria a través de arrendamiento en vez de descapitalizar a la empresa, el poder financiar a tus proveedores dándoles, siguiéndoles pagando a crédito, pero dándoles acceso a financiamiento a ellos también, hace que todo el ecosistema crezca. 30% es un número gigante y que se refleja no solamente en la realidad de la empresa, sino también en la creación de empleos que pueden tener estas pequeñas y medianas empresas. Y justamente si nos metemos a esta relación que tiene el comprador con el proveedor, en donde los pagos de pronto son 90 días, 120 días, vemos otras regiones del mundo como en Europa donde no necesariamente pasa eso. Hay algo cultural sucediendo en México, incluso de pronto se ha dialogado si esto deberían las autoridades sumarse para ayudar a los empresarios locales. ¿Cómo esto reconfiguraría, digamos, una estrategia por parte de Mundi, un acompañamiento que Mundi le dé a los empresarios? ¿Y por qué se ha creado ese ecosistema en donde el proveedor local, pues, se ve, pues prácticamente no tiene mucho poder de negociación para estos periodos de pago? Bueno, creo que definitivamente puede haber más acompañamiento del sector público, pero tampoco creemos nosotros en una sobreregulación. Creo que también esto tiene que ver con el mercado, también tiene que ver con los tiempos que tardan estas empresas en colocar el producto. Entonces, todo va muy de la mano, no es unilateral. ¿Y por qué no lo vemos en Europa? Creo que muchas veces de por qué no lo vemos en Europa,
o no se siente estos efectos en Europa, es justo por lo robusto que es el sistema financiero y porque realmente estas empresas tienen acceso a muchas opciones de capital muy competitivas. Entonces, las empresas, las grandes empresas que pagan a 120 días, siguen pagando a 120 días, pero les dan acceso a sus propias pymes y a sus propios proveedores a poder cobrar de manera adelantada con un pequeño descuento. Entonces, mientras más opciones de capital y más opciones de financiamiento hay, menos es un problema realmente, sino más bien es un mecanismo. Y creo que nosotros creemos en eso, más bien, en más allá de regular, creemos en que las opciones, en que las empresas tengan opciones, que realmente puedan acceder a muchas formas de financiamiento de manera ágil, de manera tecnológica, de manera rápida y de manera competitiva. Nosotros siempre les decimos a nuestros clientes, compara. No somos la única opción, sal a comparar. Y obviamente en muchas ganamos, en muchas no, pero toda nuestra gama de productos está diseñada para que obviamente seamos una opción competitiva para todas las empresas. Y siguiendo con el tema de financiamiento, también en donde se habla mucho es hacerlo de manera sostenible. Lo vemos también en cuestiones de electromovilidad, en donde se está creando este ecosistema. ¿Cómo lo hacemos de manera sostenible? Bueno, creo que específicamente en temas de financiamiento, para que, para que sea sostenible son tres pilares. Velocidad. Nosotros no podemos tener tiempos de respuesta que tenían anteriormente los jugadores tradicionales, donde se tardaban 6 meses en acreditar una empresa. En 6 meses, esa empresa ya perdió el contrato, ya perdió la orden de compra, ya no pudo tomar la oportunidad o ya ni siquiera está negociando con ese cliente. Lo segundo es la tecnología. Realmente incluir inteligencia artificial, otras fuentes de información que nos permitan entender a las empresas en su totalidad y no estos indicadores de riesgo financieros anticuados donde únicamente veíamos información financiera de un balance que no te refleja la realidad de la empresa. Necesitamos poder integrar muchísimas fuentes de información para tener una película mucho más completa y con esto poder ofrecer mejores opciones y más competitivas a las empresas. Y por último, es una atención que pueda comprender el mercado macro y no solamente el micro. Nosotros como empresa tenemos que poder entender no solamente el mercado mexicano, sino los mercados a los que nuestros clientes llegan. Y para eso, obviamente, vuelvo a lo mismo, necesitamos tecnología y necesitamos gente muy capacitada. Oye, y un poquito para ir terminando, me gustaría regresar a lo que mencionaste al inicio, que es el optimismo. Creo que es muy importante de pronto divulgar estos mensajes en este momento en el que nos encontramos, pero quiero escuchar cuáles serían esos porqués de ir apuntando hacia una idea optimista en sentido de la manufactura, de la industria y luego también en sentido de lo que tú ves en el mundo fintech. Bueno, creo que estoy de acuerdo contigo. El optimismo a ciegas tampoco nos lleva a nada, ¿no? Tiene que ser un optimismo con trabajo, tiene que ser un optimismo con estrategia y tiene que ser un optimismo con preparación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es un optimismo en el cual vemos las oportunidades. Entonces, las empresas tienen que estar preparadas para tomar estas oportunidades. ¿Y cómo van a estar preparadas para tomar estas oportunidades? Más allá de capacitación, más allá de automatización, más allá de tener las máquinas y los procesos correctos, más allá de apegarse a la regulación, es teniendo visión de largo plazo. Creo que muchas veces lo que vemos es que las empresas viven muy al día y esto es también obviamente por las limitantes económicas y financieras que tienen estas empresas. Entonces, como que todo vuelve a lo mismo. Si estas empresas tienen la solidez financiera para afrontar retos, entonces van a tener la capacidad de que este optimismo sea una planeación a mucho más mediano y largo plazo y les permita ver la inestabilidad como oportunidad y no como únicamente un bache que tengo que sortear un día. ¿Y cómo verías tú que sería justamente el papel de las fintechs, de Mundi en este caso, pues para resolver los problemas del hoy, los del futuro y hacia dónde va justamente la tendencia? ¿Cómo se ve el futuro para ti?
Bueno, el futuro para una empresa como Mundi está específicamente en seguir entendiendo cada vez más a los jugadores y interactuar de manera mucho más inteligente con las empresas con las que trabajamos. Nosotros empezamos con un solo producto, que era el factoraje de exportación en dólares. Y conforme hemos ido creciendo y nos hemos ido acercando a nuestros clientes, podemos entender que nosotros solucionábamos un problema del stack de capital de la empresa de muy corto plazo y muy de nicho. Entonces, hemos poco a poco ido ampliando nuestra oferta a través de tecnología y a través de velocidad y a través de estar muy interconectados con nuestros clientes, y hemos podido ofrecer mucho más productos y una gama mucho más amplia que permita realmente solucionar el problema de capital de trabajo general, no de un pequeño tranche, por así decir, de su stack de capital. Entonces, mientras más embebidos estemos en las empresas y las empresas más información tengamos de ellas, mejor los podemos atender y mejores opciones les podemos dar. Entonces, esa es la misión de Mundi, poder estar mucho más embebido con las empresas y poderles ofrecer más y mejores opciones de capital. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para estos empresarios mexicanos que hoy reciben exigencias por parte de su principal cliente, que están en los Estados Unidos, y luego también ven la llegada de empresas de todos lados, principalmente de China, con buenos productos, con buena oferta en precios? ¿Cuál sería tu recomendación para que estos empresarios mexicanos se preparen? Lo primero es que no le tengan miedo a la tecnología. Creo que hay muchos procesos y hay mucha tecnología allá afuera que puedes adaptar muy rápido a tu empresa, que te van a hacer mucho más competitivo. Lo segundo es que no le tengan miedo a la deuda. Creo que históricamente en México nos enseñaron que endeudarse era el enemigo, y no, creo que hay que aprender a tomar deuda en el momento en el que realmente es inteligente tomar deuda y tomarlo como este impulso de crecimiento que se necesita. Y lo tercero es que tampoco tengan miedo a la inversión. Creo que muchas veces vemos la competencia como el enemigo, y la competencia es, si la tomas de la manera correcta, es el impulso que necesitas para ser mejor como empresa. Entonces, la competencia viene a hacernos mejores. Excelente, Paulina. Oye, pues yo te quiero agradecer por invitarnos justamente a este conversatorio, por dedicarnos unos minutos para platicar con nosotros. Y bueno, ¿nos tengas algún tema adicional que quieras poner sobre la mesa, algún mensaje, alguna conclusión? Bueno, simplemente que si ustedes tienen una empresa y están buscando opciones de financiamiento y opciones de capital, que se acerquen con nosotros a Mundi, y que obviamente, como lo dije ya anteriormente, comparen. Muchas veces estamos casados con la opción que ya tenemos porque es el viejo conocido, pero no tengan miedo a salir a buscar, a comparar y a realmente aprovechar, porque esto los puede hacer catapultar su negocio en muy poco tiempo. Y Pues, muchas gracias a ustedes. pues muchísimas gracias a ti por la invitación, muy buenos mensajes y recomendaciones para nuestros amigos industriales, y pues gracias igualmente a todo tu equipo por coordinar esta conversación, y de nuevo a ti por invitarnos. Gracias a ustedes por venir y nada, estamos platicando. Gracias.